Buenas tardes, estimados colegas. Como habíamos conversado en el video anterior, vamos a seguir profundizando acerca de los principios y la estructura de nuestro estatuto. ¿Se acuerdan que dentro de los derechos funcionarios, uno de los primeros que uno caracteriza precisamente es la estabilidad en el empleo? Ahora, cuando veíamos que existían los funcionarios de planta, también escuchábamos los funcionarios a contrata. Y la diferencia entre un funcionario de planta y un funcionario a contrata era precisamente que no existía esa estabilidad en el empleo. La contrata es hasta el 31 de diciembre de cada año. Ahora bien, no sé si recuerdan, pero cuando lo vimos por acá, dentro de las características que generan la interpretación normativa que hace Contraloría General de la República, les mencioné acerca de la confianza legítima. La confianza legítima genera un parámetro de interpretación de norma que da un plus de cierta estabilidad cuando se generan los requisitos establecidos para que el funcionario tenga la confianza de que en su contrato o su contrata, su decreto de nombramiento, no termina el 31 de diciembre, sino que prosigue en el año siguiente. Para entender bien cómo funciona la confianza legítima, veamos. La noción de la aplicación de la confianza legítima es que si el Estado, la administración del Estado, ha renovado continuamente mi contratación, continuamente al menos desde la segunda renovación, lo que genera en los funcionarios y funcionarias es una legítima expectativa de que se me va a renovar de nuevo para todo el año siguiente y en las mismas condiciones. ¿Qué implica las mismas condiciones? En el mismo, asimilado al mismo grado, ¿verdad? Porque somos contrata, y en el mismo estamento. Esa es la convicción, una legítima expectativa de que ese vínculo que yo tenía con la administración del Estado se tornó, en permanente y en constante. Por lo tanto, si el Estado quiere actuar de manera coherente y tener una determinación diversa, va a tener que seguir ciertas condiciones. Ok, comencemos a desmenuzar qué es la confianza legítima para poder llegar a ciertos parámetros de instrucciones, conclusiones que nos permitan utilizarlo en nuestro quehacer administrativo. Lo primero que hay que entender es que esta no es una invención nueva, es un principio derivado del principio de seguridad jurídica, según el cual la administración pública no puede defraudar las expectativas que ha creado con sus normas y decisiones, sustituyéndolas inesperadamente por otras de sesgo distinto. Cuando escuchábamos la definición que daban de Contraloría, estaba claro que esto tiene que ver con una estructura de que si la administración pública, a través de la confianza que se tiene que tener en ella, ya que cualquier acto se presume jurídicamente correcto y se presume que tiene legalidad, si la ciudadanía entiende que la administración está dando instrucciones acerca de cómo se debe hacer algo, se subentiende que esas instrucciones permanecerán en el tiempo y no se van a alterar de forma aleatoria solamente por un evento específico o determinado. En ese sentido, esto no es nuevo. Ya en el año 90, las Cortes de España ya hablaban de este tipo de confianza que no puede ser defraudada por una decisión alocada que tomara la administración que significara un perjuicio para el ciudadano. Como recordaremos, en Chile nosotros considerábamos también el concepto de funcionario de hecho, cuando había un funcionario que no cumplía con los requisitos para haber sido nombrado, y era nombrado de todas maneras, sus actos durante su nombramiento y antes de que fuera a través del principio de nulidad administrativa cesado en el cargo, eran válidos. Y la ciudadanía podía ocuparlo y podía generar ciertas decisiones que son aplicables. Así de simple. Ahora bien, en nuestra legislación, esto comenzó en el año 2016 con el dictamen de Contraloría 22766, el cual ponía ciertos principios, que existiera una permanencia
constante y mantención del vínculo entre el funcionario a contrata y la institución, que se hiciese una práctica administrativa de no notificar su continuidad, y eso hacía entender que continuaba igual, y que este tipo de decisiones tiene que ser razonable, confiable y repetitiva. Eso quiere decir que yo al tercer año de que nadie me decía nada y me mantenía como funcionario municipal, entendía claramente que el año siguiente iba a ser exactamente lo mismo. Y en ese razonamiento se determinó que no resultaba procedente que la administración pueda cambiar su práctica, ya sea con efectos retroactivos o de forma sorpresiva, cuando una actuación continuada haya generado en la persona la convicción de que se trataría en lo sucesivo y bajo circunstancias similares, de igual manera que ha sido anteriormente. En resumen, si el 30 de noviembre nadie me decía que yo continuaba o no continuaba dentro de la administración, se supone que yo continuaba, porque el 1 de enero estaba ahí y se generaba el acto administrativo ya a mediados de enero, y nadie me había dicho si continuaba, pero nadie me había dicho que no continuaba, por lo cual se entendía que la práctica era seguir con eso. En ese sentido, se ha discutido acerca de cuál es la función en este caso que se le quita esa potestad que tenía el alcalde de determinar quién seguía y quién no seguía. Así, los alcaldes, a través de su asesoría jurídica, han argumentado siempre que los contratos cesarán en sus funciones en esa fecha, estamos hablando del 31 de diciembre, por el solo Ministerio de la Ley, salvo que hubiese sido dispuesta su prórroga con 30 días de anticipación a lo menos, estamos hablando del 30 de noviembre. Pero en la práctica, como el 30 de noviembre no se informaba nada, y después, aun cuando por el solo Ministerio de la Ley la contrata cesara, el 1 de enero el funcionario se mantenía en sus funciones y nadie consideraba que esto podía ser extraño. Ahora, Contraloría aclara que los pronunciamientos solo han resuelto que la decisión de no renovar o desvincular al funcionario antes del vencimiento del plazo de la designación debe materializarse a través de un acto administrativo fundado, debidamente comunicado al interesado. Esto es, se volteó la determinación de los 30 días previos para decir la continuidad, y como nunca se dijo la continuidad, y se hizo la confianza legítima que iba a continuar, que en ese mismo plazo ahora tenían que avisarle que no iba a continuar. ¿Cómo se genera la confianza legítima? La confianza legítima tiene ciertos requisitos para uno poder argumentar que existe, aun cuando no tiene que ver con el subconsciente o la apreciación emocional del funcionario, sino de circunstancias fácticas que son aplicables a la generalidad. Entonces tenemos que tener claro que se haya requerido reiteradamente sus servicios, o sea, no es primera vez que fue a contrata. El que está por contrata por un solo año no puede alegar confianza legítima si el 31 de diciembre le dicen usted no continúa. Ahora, si las contratas se fueron por servicio y no fueron iguales, pero se mantuvieron y se fueron prorrogando, es lo mismo. Y esto deriva en que habiendo una segunda renovación, o sea, ya 2 años, entrando al tercero, se entiende que existe una confianza legítima. Y Contraloría determinó eso en un plazo de 2 años. Ahora, esto no limita la continuidad en el sentido de que si es una necesidad de la institución cortar la contratación, se puede hacer, pero necesita que tenga una razón plausible, no solamente el término del plazo. La resolución o el acto administrativo que pone término cuando existe confianza legítima, Contraloría instruyó cómo tenía que ir. Así, este acto administrativo tiene ciertas características que vamos a estudiar una por una. La primera es qué naturaleza tiene que tener el acto administrativo. La segunda,
es la motivación fundante para este acto administrativo. Y cuando hablemos de la motivación, vamos a hablar también de la evaluación funcionaria. ¿Es motivo un funcionario mal evaluado para que esta sea la razón por la cual se dicta este acto administrativo? Del mismo modo, veremos los plazos que se establece por este instructivo para su dictación, la forma en que se notifica este acto administrativo y, por último, la indicación de los recursos que son pertinentes con los cuales discutir si existe alguno de estos requisitos dentro de ese acto administrativo. En esquemas generales, lo que hizo Contraloría a través del instructivo que estamos citando, el 156769 del año 2021, que se dictó en octubre de este año, lo que hizo fue tomar toda la jurisprudencia que había, más las resoluciones de los tribunales, más lo anterior, lo que conversábamos recién, que este principio de que se tiene que haber confianza en la administración, y determinó la forma como se tiene que ejecutar el término de esta relación de contrata cuando ya no son requeridos los servicios y fueron requeridos por 2 años anteriores. La naturaleza de este acto administrativo. ¿Qué es lo que dice Contraloría? Contraloría dice claramente que la autoridad emite el respectivo acto administrativo que contenga la decisión formal de no renovar el vínculo funcionario, de hacerlo por un lapso inferior a 1 año o en un grado, estamento de asignación o carga horaria inferior, o prescindir anticipadamente sus servicios cuando sea el caso. Un acto administrativo. ¿Qué quiere decir esto? En términos sencillos, que no puede ser una notita, una llamada telefónica, que el jefe personal le diga, no, ya no son más necesarios tus servicios. No, tiene que hacer un acto administrativo. Y de acuerdo a nuestro artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, la forma o los actos administrativos que podemos mandar en relación a decisiones, en este caso, sería un decreto alcaldicio. Y aquí lo otro son la ordenanza, los reglamentos y las resoluciones, y en este caso hay un derecho personal que está viéndose involucrado, por lo cual debe ser un decreto alcaldicio. ¿Cuál es la motivación de este decreto alcaldicio? En esto tenemos que ir a la Ley de Procedimiento Administrativo, la 19880, la cual señala claramente en su artículo 11 que los hechos o fundamentos de derechos deberán siempre expresarse en aquellos actos que afecten los derechos. En este caso, cuando si alguien que tiene confianza legítima de que va a seguir adelante en sus funciones, hay que notificarle que no va a seguir adelante en sus funciones o que va a tener otra función con plazos distintos o con remuneración distinta, tiene que el acto administrativo decirlo y decir cuáles son los fundamentos de esto. El artículo 41 señala que las resoluciones finales, esta es una resolución final porque ya no va a estar el funcionario con nosotros, debe ser fundada. ¿Cuáles no son fundamentos? No son fundamentos un plan de reestructuración en materia personal, porque es ambiguo. No son fundamentos la referencia de eficiencias presupuestarias, a no ser que se especifique claramente cuáles son las funciones que van a hacer que mejore ese tipo de eficiencia o cuál es la reducción real presupuestaria en esta materia. Y la referencia formal a los motivos, ¿qué quiere decir eso? Que diga en el aire cuáles son los motivos, pero no especifique, no desarrolle, no fundamente los motivos. ¿Cuáles sí pueden ser fundamentos? La ejecución de una reestructuración, si es que ya está aprobada la reestructuración y ya se tiene claro cuáles son las funciones que se van a mantener y las funciones que no se van a mantener. La supresión de algún plan de trabajo que se haya hecho por el cual estaba contratada esta persona y las condiciones presupuestarias especificadas, no una referencia, sino diciendo claramente cuáles son los montos, cuál es la razón y cómo se van a ahorrar y no se van a recontratar. Ahora, como señalábamos, dentro de la motivación hay motivos que no están fundados aún cuando se puedan argumentar. Por ejemplo, la mala evaluación de un funcionario o la infracción de sus deberes y obligaciones. ¿Por qué esto no puede ser fundamento?
Es muy sencillo, porque nosotros tenemos un sistema de calificación y este sistema de calificación es anual. Existen 4 listas, dentro de las cuales, dependiendo de nuestra calificación, en cuál lista estamos, y si nosotros caemos 2 veces en la lista 3 o una vez en la lista 4, somos eliminados. Entonces, el fundamentar la no continuidad de una contrata porque existe un mal desempeño se tiene que ver reflejado en las calificaciones y a través del procedimiento de calificación es cuando sale el sistema público. Dentro de este análisis, las sentencias de la Corte Suprema que han sido tomadas por Contraloría cuando ha generado este instructivo señalan claramente que la razón que se pretende invocar para no renovar una contrata respecto a quien goza de confianza legítima es una deficiencia de evaluación de aptitudes o desempeño para el cargo. Lo que corresponde es efectuar dicha evaluación a través del procedimiento establecido por la ley para tal fin. Esto es la calificación regular, para luego ubicar al funcionario en la lista correspondiente y, si procediera conforme al anotado, disponer su cese con la consecuencia inhabilidad temporal de reingreso. En resumen, lo que dijo la Corte Suprema en este número de resoluciones, que no es una sola, es que si en el decreto que se estableció la no continuidad se decía como fundamento que había una mala evaluación funcionaria, no podía hacerlo en este decreto, sino que tenía que hacer un procedimiento con el cual se justificaba, por un lado, la salida por mala evaluación y por otro lado se protegía la administración pública porque quien sale mal evaluado queda inhabilitado para volver a entrar. Pero esa justificación no daba para decir la no continuidad de una contrata cuando existe la confianza legítima. Del mismo modo, como motivación, que no es fundada, está cuando existen graves contraversiones al principio de probidad administrativa o existe alguna acción que tenga que ser sancionada de acuerdo a nuestro estatuto y que dentro de esas acciones existe la posibilidad de ser destituido. ¿Eso por qué? Porque la infracción y contraversión al principio de probidad administrativa y todos los que lleven a destitución se hacen a través de un sumario administrativo que está normado y este sumario puede determinar la destitución y la destitución genera una inhabilidad temporal para ingreso a la administración pública. El mismo motivo anterior, si existe alguien que ha sido sancionado y que no, la sanción es por una infracción estatutaria, la lógica busca que no vuelva a la administración pública, por lo menos por el plazo de 4 años. Contraloría ha señalado claramente cualquier otra infracción a los deberes y obligaciones de los funcionarios que no importe la aplicación de una sanción de destitución, o sea, no estamos hablando de un tema de probidad ni de una infracción muy grave, tampoco puede ser el fundamento para la no renovación o el término anticipado, toda vez que la sanción sería mayor a una infracción que genere la destitución. ¿Se entiende? En el fondo está diciendo Contraloría de que si a través de sumario habría una sanción menor a la destitución, no se puede ocupar como argumento para la no continuidad de la contrata el tema de esa infracción menor, sino que tiene que haber otro tipo de argumentos que no tengan que ver ni con la calificación de sus funciones, es decir, que hacía mal la pega, o con la infracción a normativa estatutaria, es decir, que por ejemplo hizo alguna acción en beneficio propio y no de la comunidad en general, porque para eso existe por un lado las calificaciones y por otro el procedimiento de los sumarios. ¿Cuál es el plazo para la dictación de este acto fundado? Ya dijimos que existían fundamentos que no eran pertinentes. De la misma forma como cuando hablábamos de las privaciones o la restricción a los alcaldes, en esta etapa es cuando siempre aparece asesoría jurídica diciendo: oye, si no es necesario hacer ningún acto administrativo, no es necesario notificarlo, porque por el solo ministerio de la ley, el 31 de diciembre se acaban las contratas. Pero Contraloría y
la Corte Suprema lo ha aprobado, determinó que cuando se genera una práctica de que nunca se notificó, ahora se invierte. Se tiene que dictar a más tardar el 30 de noviembre del respectivo año. Eso quiere decir que cuando antes tenían que notificar su continuidad 30 días antes y no se hacía, ahora se tiene que notificar su no continuidad 30 días antes, a través de un acto administrativo motivado y con los motivos determinados para esta materia y no los que se dijeron que no podían ser motivos suficientes. ¿Cómo se notifica el acto administrativo? De la misma forma como se tiene que notificar todos los actos administrativos. En este caso, el acto administrativo no puede tener una fecha posterior al 30 de noviembre, por lo cual tiene que estar notificado dentro de los 5 días siguientes a su dictación. Si se envía por carta certificada, tiene que estar notificado de acuerdo a su ingreso a la oficina de partes 5 días hábiles siguientes a la dictación. Régimen recursivo. ¿Qué quiere decir eso? Que el acto administrativo tiene que decir cómo se puede discutir este acto administrativo. Así las cosas, de acuerdo a la Ley de Procedimiento Administrativo, toda resolución es representable y esto se hace a través de los recursos establecidos dentro del estatuto o dentro de esta misma norma. En este caso, la reposición es aplicable a todo acto administrativo que genere o suprima derechos. Son reponibles, en este caso, ante el alcalde, porque no podríamos generar un recurso jerárquico porque no hay nadie sobre el alcalde, pero tiene que decir el acto administrativo que tiene 5 días para ser repuesto. Ahora bien, nuestro estatuto establece en el artículo 156 la posibilidad de recurrir a Contraloría. ¿Cuál es el plazo? El plazo es de 10 días. ¿Desde cuándo se consta esos 10 días? Desde que se tuvo conocimiento de la situación, resolución o actuación que dio lugar al vicio que se reclama. Eso dice la ley, eso quiere decir que apenas me notifican la resolución, yo tengo 10 días para recurrir a Contraloría o tengo 5 días para reponer. Si repongo, Contraloría determina que esos 10 días se cuentan desde que la resolución de la reposición. O sea, cuando me dijeron que la reposición no me la aceptaban, tengo 10 días para ir a Contraloría. Y eso es aplicable también al silencio administrativo. ¿Qué quiere decir eso? Que casi la reposición que yo presenté no es resuelta y pasa el plazo legal para resolver, que en el caso de la reposición son 30 días, se entiende que fue rechazada, por lo cual empiezan a correr los 10 días para poder presentar el recurso ante Contraloría. ¿Cuáles son las consecuencias de no obedecer este instructivo? La misma Contraloría lo señala, que corresponde entender, si es acogida la presentación, que la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos al existente el 31 de diciembre de la anualidad respectiva y por todo el año siguiente. Eso quiere decir que así el acto administrativo que trata de notificar la no continuidad no cumple con los requisitos determinados por Contraloría. La realidad es que este acto administrativo va a generar una situación de recontratación por todo el año siguiente en los mismos términos remuneratorios. Y si se demora 6 meses en que se dicte, se tendrán que pagar esos 6 meses. Bueno, espero que haya quedado claro cómo es la nueva aplicación del principio de confianza legítima y si existen dudas que se generen en los comentarios.